hombre. Probó de todo, hasta se cambió de nombre. La mujer perfecta se llama Cristal. Es tan perfecta que tiene manzana de Adán. Si es que me mira algo de ella, ser Héctor. Si me descuida, seguro me penetra. Resultó de un solo día, de tan solo 2 lugares. La felación y sodomía son sus especialidades. Compartimos el amor en su departamento y un terrible Dios nos desterró por ignorar sus mandamientos. Tengo 31 años y llevo esa misma cantidad de años viviendo con VIH. Para mí la cura es que el virus ya no esté en nuestro cuerpo y que tanto mi vida como la de otros millones de personas no dependan de medicamentos costosos, sino que también estén libres de políticas públicas que violentan nuestro derecho a vivir una vida libre y digna. No necesariamente significa el fin del estigma, porque este está sobre el patriarcado, el racismo y el clasismo y muchas otras cosas que apenas estamos comprendiendo y comenzando a responder desde lo que es la interseccionalidad. Para mí, de todas maneras, la cura significa honrar mi vida, la vida de Carmen Belén, mi madre, la vida de Mary, de Enid, de Estrella y otro millón de personas que estuvieron y ya no están, quienes estamos y quienes vendrán. Para mí la cura es vivir sin miedo, es vivir una sexualidad libre de prejuicio y discriminación. Para mí la cura es también dejar de tomarse pastillas todos los días. Para mí la cura también representa el llegar a una generación libre de SIDA y libre de muertes relacionadas. Hace 5 años que vivo con VIH y desde entonces para mí la cura del VIH no tiene otra descripción, no tiene otra definición más que la desaparición del virus de mi cuerpo. Para mí la cura del VIH es dejar de tener al virus corriendo por mis fluidos corporales. Para mí la cura del VIH es también recuperar autonomía y libertad, dejando de tener que depender de medicaciones, de pastillas, para poder vivir y para poder sobrevivir en algunas ocasiones. Bueno, para mí la cura del VIH es dejar de vivir bajo un régimen estricto de pastillas de por vida, es dejar de tomar la pastilla en el mismo horario y ser adherente, es dejar de ir al hospital cada mes, cada 2 meses o 3 meses para recoger nuestras pastillas, pasar por citas, ir al infectólogo. Es también que el personal de salud no nos violente al momento de que decidimos ser madres y suframos de violencia obstétrica. Es dejar de estar continuamente, para las personas que no son visibles, enclaustrados, de repente el no decir su diagnóstico abiertamente por el miedo al que le dirán. Para mí la cura es aprender a vivir con lo que te pasa, aprender que puedes tener una pareja, aprender que puedes seguir estudiando, aprender que puedes tener todo el nivel de independencia que sí decías y aprender que hasta puedes tener un gato. Quiero la cura científica del VIH. También quiero y espero la cura social, donde ya no exista más estigma, desinformación ni discriminación. Pero sé que con eso no basta, porque está en juego nuestro cuerpo, nuestra salud integral debido a los efectos secundarios de la medicación. No quiero vivir atrapada dentro de los tratamientos el resto de mi vida. No quiero la toxicidad en mi cuerpo. No quiero estar indetectable como consecuencia de la toma estricta de la medicación. Es que para mí es esencial encontrar la cura médica del VIH, porque de esta manera es en la cual vamos a erradicar la epidemia a nivel mundial. Para mí, la cura del VIH representa un cambio en la manera en cómo experimentamos la infección en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en prácticamente todo lo que hacemos, que permita por lo menos 3 cosas: reducir el estigma, detener las nuevas infecciones y detener la replicación del virus en nuestros organismos.
Hola, esto es Historias Invisibles en tiempos y destiempos de coronavirus. Este proyecto surgió tras la necesidad de visibilizar historias que existían antes del coronavirus, pero que, dado que toda la atención en este momento se encuentra en esta epidemia biológica, todavía se han segregado más temas que ya existían y que es pertinente hablar de ellos. Hace unos días, es curioso, Donald Trump dijo que las personas deberían inyectarse desinfectante o haces de luz para quitarse coronavirus. El asunto es que aunque él al día siguiente dijo que se trataba de ironía, pues varias personas comenzaron a inyectarse desinfectante siguiendo las indicaciones de quien representa una figura de poder. Creo que más peligroso que una enfermedad biológica puede ser la ignorancia y la desinformación. En este caso es lo que ocurrió y termina siendo letal. En este país y ahora en otros comenzó el rechazo hacia los chinos, porque se considera que los chinos, porque surgió en China, van a ser los que nos traigan el virus. Hace tiempo, por ahí de los años 80, los 90, comenzó otra epidemia y en este caso se trataba del VIH. Y en aquel tiempo no eran los chinos, eran los africanos, de los que teníamos que alejarnos porque eran los que nos iban a contagiar. Se contagiaba esto con un abrazo o con beber del mismo vaso. Y reitero, más peligroso que un contagio por un virus, es más peligroso estas ideas desinformadas y de ignorancia que lo único que generan es segregación, prejuicios y más violencia hacia otras personas, igual que nosotros. El día de hoy nos acompaña Peco Lozano. Hola, Feco, te damos la bienvenida a este tema que a nosotros nos importa mucho. Feco Lozano es director escénico y actor. Es originario de La Paz, Baja California Sur. Es egresado de la licenciatura en teatro de la Universidad Veracruzana. Estudió la maestría en dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina. Y actualmente cursa dramaturgia en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, también en Buenos Aires. Vive con VIH y por esta razón escribe sobre ello. No solo por escribir, sino como una forma de abordar inquietudes personales y materializar las experiencias que vive como VIH positivo. Es director de teatro Al Cubo, con la cual montó la puesta en escena VIH Bo en Buenos Aires, donde habla sobre una experiencia como positivo al lado de Mariana Lacano y Lucas Fauno. Bienvenido, Feco, y te doy la cordial bienvenida y te abro los micrófonos para que le puedas dar lectura a tu texto. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, todo bien. Mi texto se llama Jaula. Fito ha perdido la cuenta de los días que lleva encerrado. Ha estado desayunando todas las mañanas un insípido batido de frutas congeladas y agua. Es todo lo que hasta el momento su depresión le ha permitido ingerir. Media banana, un par de fresas, un trozo de manzana oxidada y agua. ¿Para qué sirve? Ni él mismo lo sabe. Pero alguna vez leyó en algún lugar que una mezcla similar a esta era bastante sana. Tal vez para saciar la poca hambre, o por el miedo a enfermar, o para no sentirse tan vacío. No lo sabe. Fito se sienta todas las mañanas a beber su horrible licuado frente a la ventana que está en su cocina, que da justo al patio, su único contacto con el exterior. Ve que ahí afuera aves e insectos canturrean y juegan al compás de las melodías del desierto. Y es en esos momentos cuando Fito desea con todas sus fuerzas ser un pájaro. Cierra los ojos e imagina,
el color de sus plumas y la forma de sus alas y su pico. Hasta silba sutilmente entre dientes una especie de canción de ave, de un ave libre, de un ave sin dueño y sin jaula. Fito abre los ojos y observa su casa. Es la misma casa de siempre. Está intacta desde hace días, como si nadie viviera ahí. Una heladera, una mesa redonda con 2 sillas, el pasillo, una estufa completamente limpia y un reloj que hace tic-tac, 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 colgado de la pared. El reloj marca la misma hora desde hace ya varios días, y Fito sospecha que o se acabó la batería del reloj, o el tiempo se ha detenido indefinidamente. Él apuesta más que es la segunda opción. Entonces, aprovechando esta brecha en el tiempo, Fito camina hacia su habitación, tomando lo último de su asqueroso pero sano, asegura él, licuado mañanero. Se sienta en su cama, una cama como cualquier otra cama, y observa a su alrededor. Algo ahí en el ambiente le llama la atención, y es el closet. Para Fito los closets son algo perverso. Están hechos nada más que para esconder de la vista todo aquello que no queremos ver. Solamente para mantener ante nosotros mismos y los demás una idea falsa de orden y pulcritud. Pero dentro del closet todo está deshecho. Fito piensa que bien sus camisas podrían estar regadas por el suelo o su ropa interior perdida debajo de la cama, como sucede después de uno de esos maravillosos polvos con un amante. Pero no. Él reconoce su imperiosa necesidad de mantenerla desordenada. Y después ordenarla por color, por forma, por día, por frecuencia de uso. Entonces, Fito deja el vaso ya vacío de su terrible pero sano licuado y abre de par en par las puertas del closet. Ahí dentro todo parece un universo intacto, igual que su casa. Camisas con camisas, pantalones con pantalones, calcetines con calcetines. Como en un arranque de lucidez, Fito comienza a sacar prenda por prenda y a desordenarlo todo, a dejar de mantener el control. Es ahí cuando detrás de una pila de toallas recién lavadas, encuentra esas pequeñas cajitas que ha querido olvidar desde que posee. Sus antirretrovirales. Fito vive con VIH. Desde hace algunos años lo sabe y convive con él. Es, pues, el VIH su único compañero de casa y de vida. Pero el VIH de Fito, además de en su cuerpo, vive también ahí, en el espacio inmaculado detrás de una pila de toallas rebosantes a olor a suavizante de telas. Fito toma una de las cajas y la saca del closet. La abre y observa las pequeñas pastillitas azules que cada noche, antes de dormir, toma junto a otro asqueroso licuado de fresas y banana. Toma el frasco de medicación y lo voltea impunemente sobre la cama. Las pastillas caen, brincan, se desperdigan por el colchón, mientras otras saltan de la cama en dirección al suelo. Ruedan, migran, se esconden. Entonces, Fito escucha un silbido que viene desde afuera de la ventana, ahora la de su habitación, y ve allá afuera un pájaro azul parado justamente en la rama de aquella bugambilia morada que está enfrente de su ventana. Un pájaro azul cian, un pájaro azul eterno, un pájaro azul pastilla, un pájaro trubada. Fito se levanta, pero el pájaro siente su movimiento y se va. Fito intenta caminar hacia la ventana, y al dar un paso, siente una diminuta sensación bajo sus pies. Son las decenas de pájaros azules intentando volar libres. Pero tiene las alas cortadas. Carecen de pico. Estos pájaros carecen de patas. Se parecen más a una pastilla encerrada en un closet detrás de una pila de toallas que a un ave en libertad. Es en ese momento que Fito se reconoce dueño y al mismo tiempo prisionero de una jaula impenetrable, que no es su casa, ni la pandemia, ni la cuarentena, sino el miedo. Miedo a que tal vez aquel chico con el que comenzó a platicar por Facebook y que tanto le gusta, lo deje en visto y no responda nunca más sus mensajes. O tal vez por miedo a que su madre tenga nuevamente un ataque al corazón. O miedo a no saber, como buen pájaro enjaulado, qué hacer en ese cielo azul llamado libertad. Fito comienza a levantar una a una las pastillas. Las guarda nuevamente en ese frasco, pero ahora
No lo oculta detrás de la pila de toallas en el closet, sino que lo deja a un lado de su cama, en la mesita de luz. Fito se va a dormir esa noche, con las ventanas abiertas, tanto las de su casa como las de su corazón, con la certeza de que mañana no habrá más jaulas, ni closets, ni miedos, sino que despertará en un mundo azul, amplio, sin fronteras, en un mundo cielo, en un mundo agua, en un mundo pájaro, y que volará por los aires, como ropa interior en un descontrolado encuentro entre amantes, en un tropel migratorio hacia otros horizontes, hacia nuevos lagos, hacia nuevos atardeceres, hacia satisfactorios apareamientos, hacia una muerte, pero no de encierro, no de closet, no de jaula, no de estigma, sino de absoluta y azulada libertad. Muchas gracias. Qué bello texto. Este confinamiento a todos nos ha afectado de distintas formas. Ha cambiado nuestras rutinas, relaciones, salidas y escondites. Historias invisibles y ocultas, pero historias que abren la ventana para emprender un vuelo, sin jaulas y sin prejuicios. Esta es la posibilidad de tejer nuevas versiones, visiones y otros cielos. Nos acompaña también esta noche Raúl Caporal. Él es estudiante de Políticas Públicas, coordinador para la formación y vinculación política de la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes con VIH y director de Emergentes Latinoamérica y el Caribe, iniciativa para el impulso de propuestas emergentes desde las juventudes con VIH y comunidades para hacer frente a la pandemia en la región. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Sí? Raúl. Sí. Hola. Muy bien. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues iniciaremos Muy bien, una muchas serie. gracias por la invitación. Acaba. Yo soy muy acelerada, entonces, Feco, Raúl, les pido que me tengan paciencia si corro de repente. Es parte de mi personalidad, sé que lo tengo que trabajar, pero... No, ya te contestó, ya te había dicho, pero creo que no escuchaste. Te dijo No. hola. Vale. Las transmisiones en vivo. Raúl, me gustaría preguntarte quiénes son las personas con VIH y cuáles son los principales estereotipos que recaen sobre las personas con VIH, porque parece obvio, pero han pasado muchos años y creo que todavía no nos queda claro, y por eso es que seguimos teniendo ciertos prejuicios. Sí, claro. Bueno, pues haces una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Quiénes son las personas con VIH en este momento? ¿O cuál es la característica principal de quienes hacemos parte de esta pandemia? Y es muy diversa en realidad, ¿no? A lo largo de estos 35 años casi desde la llegada de la pandemia del VIH a México, pues no solamente ha dejado grandes experiencias comunitarias, sino también un montón de vivencias desde lo individual y colectivo, ¿no? De lo que es vivir con VIH, principalmente los grupos mayormente movilizados, ¿no? Es justamente las juventudes, las mujeres trans, las y los trabajadores sexuales, las y los usuarios de drogas. Entonces, históricamente estas poblaciones que habían sido marginalizadas también son parte principal de... Entonces, cuando hablamos de pandemia de VIH es importante no dejar atrás precisamente a estas poblaciones. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo enfrenta la población con VIH la discriminación? Bueno, es una realidad, ¿no? Si bien se ha avanzado mucho en avance científico, me refiero a la mejora de tratamientos antirretrovirales. ¿Qué es un tratamiento antirretroviral? Es medicamento que las personas con VIH deben tomar todos los días para mantener una carga viral baja, indetectable y que no afecte directamente a su salud. Entonces,
estos medicamentos a lo largo del tiempo han ido avanzando mucho. Estamos hablando de que antes eran medicamentos de 5, 10, 15, 20 pastillas por día y que hoy podemos encontrar esquemas de tratamiento que va desde una pastilla al día. Por tanto, esto se traduce en que también tiene menores efectos secundarios y por tanto también menor toxicidad, ¿no? Entonces, pues eso, básicamente, ¿no? Los principales, si bien se ha avanzado en esta parte, todavía falta mucho por avanzar en cuanto a el estigma y discriminación asociada al VIH. Aún carecemos mucho de política pública y legislación que proteja y garantice el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con VIH en espacios libres de todo estigma y toda violencia asociada al VIH, ¿no? Y como lo decía en la respuesta de la primera pregunta de quiénes son las personas con VIH, pues va muy de la mano, ¿no? Yo siempre lo he dicho, el virus como tal, el VIH es apenas un virus que causa una problemática de salud, eso es una realidad, pero lo que realmente sucede en torno al VIH es de que su estigma que carga, su prejuicio que carga esta infección, está parada encima del machismo, del patriarcado, de la xenofobia, de la homolesbotransfobia, ¿no? Entonces, todas estas determinantes e intersecciones que generan realmente la vulnerabilidad son realmente la principal barrera a la que se enfrentan las personas con VIH. El virus como tal hoy día se puede controlar, esa es una verdad, y se puede controlar con mejores medicamentos, pero sigue habiendo un estigma, sigue habiendo un prejuicio y es el que enfrentamos todos los días y lo enfrentamos al intentar ingresar a un trabajo o lo enfrentamos al intentar ingresar a la educación o al tener una vida sexual plena o inclusive dentro de la familia, dentro de nuestro propio hogar, puede haber situaciones de violencia relacionada al VIH. Ay, Raúl, te estás cortando un poco, la última parte nos cortaste. A ver. Bueno, nos comentaban, ¿no? Que la misma familia Sí, cerraba a veces... con la... a mí me gustaría hacer esta pregunta para los dos, para Raúl y para Feco. ¿Nos podrían describir las primeras formas de violencia hacia este grupo? Que creo que ya nos empezaste a contar un poco sobre esto, Raúl. Claro, Feco, ¿quieres comenzar? Hola. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Bueno, yo creo que, bueno, hay las personas que vivimos con VIH, o sea, pasamos desde que nos enteramos, primero por como una especie de violencia médica, ¿no? En donde no en todos los lugares, dependiendo de la infraestructura, dependiendo de la institución, dependiendo también de la cultura local, del médico en específico, no en todos los lugares hay protocolos para poder acompañar o guiar a las personas con VIH, primero desde un punto de vista psicológico, por ejemplo, al momento de la detección del VIH, al momento de los análisis o al momento de iniciar tu proceso de medicación. Muchas veces las personas con VIH, o sea, yo puedo hablar de mi caso en particular, ¿no? De cómo fui estigmatizado inmediatamente el día que me diagnosticaron, incluso cómo te dan la noticia de que eres una persona reactiva al VIH. En mi caso también con los médicos hubo como tal vez por parte de los médicos ya está normalizado el vivir con VIH, pero para uno, que es la primera vez, o sea, para ellos está normalizado tratar con gente que vive con VIH, entonces muy fácil te pueden decir que no te va a suceder nada,
que con una pastilla vas a poder mantener un ritmo de vida estable, que tu salud puede, si sigues un régimen de medicación, estar estable, pero el acompañamiento de poder entender ese tipo de estructuras, principalmente porque en lo general, y hablando en lo particular de mi caso, yo desconocía mucho sobre el VIH, sobre cómo es el VIH hoy previo a ser diagnosticado. Principalmente, te digo, inicialmente puede ser la violencia médica, nos podemos orillar también a la violencia familiar, dependiendo de las familias de cada persona. Si decimos o no decimos que tenemos VIH, hay mucha gente que es rechazada dentro de sus núcleos familiares, que a pesar de que los utensilios de cocina o los vasos no transmiten el VIH, pero hay personas que viven con sus familias separándoles el vaso, la cuchara y el tenedor, no permitiéndoles usar incluso el mismo baño, ¿no? No sé si se pueda llamar también violencia dentro de la pareja. ¿Qué pasa si nosotros damos reactivo a VIH? ¿Cómo lo decimos? O violencia sexual, de cómo somos estigmatizados por ejercer nuestra sexualidad libremente. Y es lo que al menos se me ocurre por el momento. No sé si Raúl por ahí gusta agregar algo. Sí, claro. Para mí es bien importante como que quede claro esta parte de las intersecciones, ¿no? No se vive de la misma manera una persona joven, hombre, homosexual, quizá, con VIH, como lo pueda vivir una mujer trans, una mujer cisgénero adulta, a una joven, o no va a ser lo mismo como lo viva una persona urbana o una persona que viva fuera de la ciudad, en campo. No es lo mismo una persona con VIH indígena, una persona migrante, una persona afro, una persona, ¿no?, que está ejerciendo alguna carrera quizá relacionada con procesos de la salud, como personal médico o enfermería, ¿no? Porque el cómo se concibe y el cómo se vive el VIH tiene mucho que ver o va muy de la mano en cuáles son tus otras barreras, ¿no? En qué nivel de privilegio te encuentras. Entonces, de ahí parte todo, pienso yo. Desde el momento en el que, sí, como lo dice Feco, en el momento que te diagnostican, te puedes enfrentar a un montón de barreras, no solamente dentro de la clínica, ¿no? Desde el principio, el diálogo, la conversación que puedas tener con tu médico, ahí es donde te puedes encontrar las primeras barreras. Muchas veces te enfrentas con personal médico y de salud que no está con la sensibilidad necesaria, ¿no? Y siempre va a haber alguna carga de estigmatización o la opresión de tu sexualidad. Eso es una realidad, ¿no? Después del diagnóstico, pareciera que te vuelves responsable de todas las personas y no puedes ejercer más tu vida sexual, ¿no? Así muchas veces te topas con ese discurso en una vieja escuela médica. No quiero decir que todos sean así. Hay personal médico y de salud que está muy bien preparado, que se ha especializado en la atención integral hacia personas con VIH, y eso es muy favorable para el momento de cómo puedes sobrellevar el diagnóstico, ¿no? Yo siempre lo he dicho cuando me preguntan, y bueno, ¿y de qué depende de que una persona recién diagnosticada inicie un tratamiento, sea adherente al mismo y pueda sobrellevarlo y pueda tener una calidad de vida? Bueno, para mí está muy relacionado el acompañamiento primario, el quién te da el diagnóstico y cómo el personal de salud maneja el mismo, ¿no? Yo creo que esas son las principales violencias a las que una persona con VIH puede enfrentarse. Y es súper importante esto que mencionas de que no se vive igual, ¿no? En ningún contexto las enfermedades para diferentes estratos sociales, para diferentes condiciones de las personas. Y en cuanto a eso, la siguiente pregunta va por ahí. ¿En qué momento se encuentra México en cuanto al ejercicio de los derechos humanos de las personas con VIH? Claro.
En México tenemos todavía una epidemia que se denomina concentrada, es decir, que se tiene muy claro cuáles son las poblaciones de mayor vulnerabilidad para adquirir VIH. Actualmente son 176,000 personas diagnosticadas que viven en México, y de estas 176,000 personas, pues pareciera un número, pero como le he dicho desde el principio, cada número es una persona, ¿no? Y cada persona es un mundo totalmente distinto, con un contexto y una realidad totalmente distintas. Entonces, esto es cuando queremos hablar de cómo es la pandemia en México, también tenemos que reconocer la diversidad plena de nuestro país, ¿no? En México ha habido avances significativos en cuanto a el acceso a la atención integral, ¿no? Tenemos los sistemas de salud pública, es decir, que de ninguna manera una persona con VIH debe preocuparse por el pago o la compra de sus medicamentos, sino que puede acceder a a una atención gratuita, ¿no? Bueno, en cuanto al estigma y discriminación, pues yo creo que México en lo general se caracteriza por estas variantes, ¿no? Es súper interesante cómo están muy marcadas todavía el tema del clasismo en México, al igual que el racismo. Y es también como lo contestaba en la segunda pregunta, el cómo, digamos que cómo te va a ir en cuanto al VIH después de tenerlo, en cuanto a las barreras que te puedas encontrar, pues van a estar bien relacionadas a estos conceptos primarios, ¿no? Que tiene que ver con el clasismo, el racismo y inclusive el tema de xenofobia, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Entonces, en México hay grandes instituciones que se han ido fortaleciendo para el tema del acompañamiento, en casos de discriminación por VIH o orientación sexual o identidad de género, como es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. En la Ciudad de México también tenemos el COPRED, que son organismos que justamente tienen sus propios mecanismos para la procuración y defensa de los derechos humanos, en este caso de las personas con VIH, ¿no? Entonces, también existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay varios mecanismos para acceder a esta procuración de derechos humanos cuando alguno de nuestros derechos pues ha sido vulnerabilizado o violentado. Y pues en cuanto al medicamento o al tratamiento, sí tenemos sistemas de salud que obviamente hay mucho más por hacer, hay mucho que avanzar en cuanto a la calidad de los servicios, y eso es algo que se tiene que trabajar muy de cerca, muy puntualmente, y siempre es bien importante que en cuanto a la política que se pueda implementar en nuestro país o en cualquier parte del mundo, es que se integren o se involucre esta política. Por ejemplo, si queremos construir una política nacional contra la discriminación asociada al VIH, es súper importante que actores claves, tanto en los niveles gubernamentales como en algunos organismos que tengan la experiencia, pero sobre todo el involucrar a las mismas personas con VIH, ¿no? Y las mismas personas o organizaciones civiles que están trabajando la respuesta ante la pandemia. Es bien importante ser integradas al momento de tomar decisiones hacia el rumbo que pueda tomar nuestro país en cuanto a la respuesta ante la misma pandemia, ¿no? Eso es súper importante. Política pública que se crea y que es una política que no se involucra a las personas a las cuales va a ir dirigida, pues es una política que va a fracasar. Más o menos así estamos en contexto en México. Igual no podemos hablar cómo se vive con VIH en México a cómo se vive con VIH en otros países, por ejemplo, de Centroamérica, de la región andina, de Sudamérica o incluso fuera del continente, ¿no? Son contextos bien diversos que se tienen. Yo siempre he dicho que para atender a la pandemia se tiene que tomar en cuenta todas estas vertientes, ¿no? Cada una de las características que hacen a la pandemia en los territorios. Muchas gracias. Creo que sí se tienen que, no solo en este tema, sino en todos los temas que hemos ido tocando a lo largo de estas transmisiones, parece que no, pero uno tiene que ver con el otro y no podemos asumir que existen los mismos escenarios para una persona. O sea, son muy variados, son muy diversos y con base en eso supongo que se tiene que ir adaptando cualquier cosa que se postule. Me gustaría regresar un poco a algo que nos comentaron los dos y retomarlo con los dos.
de este prejuicio que tenemos en cuestión de la sexualidad. Según entiendo yo, y les pido que me desmientan si estoy mal, la vida sexual de una persona con VIH tendría que ser como la vida de cualquier persona, ser responsable protegiéndose. Según yo, no tendría que tomarse como algún otro tipo de medida. El hecho es que la mayoría de las personas, tal vez estoy generalizando, que no tienen VIH, por el solo hecho de no tener VIH, se sienten o nos sentimos con el derecho de no realizar ese ejercicio de cuidado hacia el otro. Y creo que de ahí parten muchos prejuicios. ¿Ustedes qué me podrían decir de ese tema, Feco, Raúl? Adelante, Feco. Creo que Feco quiere que empieces tú, Raúl. Sí. Perdón. Sí, es un punto, yo creo que el que menos se aborda, que tú mencionas, Itzel, el tema, bueno, y la sexualidad y VIH, ¿qué sucede después del diagnóstico, no? Y es bien interesante el cómo se concentran muchas dinámicas sociales. Y la verdad es que en mi caso, después del diagnóstico, yo desconocía totalmente estas dinámicas. Yo creo que la mayoría de mis compañeras y mis compañeros con VIH, después del diagnóstico, tardaron un tiempo en comenzar a identificar estas dinámicas muy marcadas en cuanto a qué onda con la sexualidad, ¿no? Y sí, tienes mucha razón. Una persona con VIH, ¿cuáles son los cuidados que se debe de tener? Exactamente los mismos que cualquier otra persona que quisiera tener una vida sexual activa, exactamente los mismos. Inclusive sabemos hoy día, ¿no? Y está comprobado que es más seguro tener una relación sexual con alguien que ya se sabe VIH positivo a alguien que lo desconoce. Es bien importante tomar en cuenta eso, ¿no? Una cosa son los casos diagnosticados que existen. Yo hablaba en un principio que en México hay 174,000 casos aproximadamente, 75,000, pero eso no es todo, sino que aparte hay un número que se llama estimativo. ONUCIDA, que es la agencia del Sistema de Naciones Unidas para la respuesta a la pandemia de VIH a nivel mundial, estima que México anda alrededor de los 230,000 personas con VIH. Es decir, que de las 170,000 personas diagnosticadas en el país, a las 230,000 que estima ONUCIDA existen, esas personas, esa diferencia, esa brecha, son personas que no saben su diagnóstico. ¿Por qué? Porque no han tenido una promoción de detección adecuada, que no han tenido la sospecha, que tienen mucho miedo a tener algún resultado positivo y prefieren acercarse, pero también porque a veces los sistemas de salud en este país no permiten el libre acceso, ¿no? Es decir, que hay muchas barreras, sobre todo el miedo al rechazo, el miedo a ser discriminado, te provoca no acudir a estos centros de salud, ¿no? Por ejemplo, a tener una detección oportuna de VIH. ¿Qué es lo que sucede en la vida sexual? Pues eso, precisamente, ¿no? Que una persona con VIH, por supuesto, hoy día sabemos que si se diagnostica e inicia un tratamiento antirretroviral y se mantiene bajo control y bajo la adherencia necesaria, pues va a estar en una fase denominada indetectabilidad. Quiere decir que el virus es tan poquito en el cuerpo que no representa un riesgo de transmisión vía sexual, ¿no? Entonces, eso, aunado al consenso, aunado al uso de otros métodos de prevención, como puede ser el condón u otros para reducir el riesgo, pues bueno, es más seguro, inclusive, no es al punto que quiero llegar, es más seguro tener una relación sexual con alguien con VIH que lo sabe, pero desafortunadamente la gente no siempre lo ve así. Apenas ve a una persona con VIH y lo primero que se pone es un bloqueo total de no querer interactuar sexualmente con esa persona, ¿no? Entonces, las personas con VIH no perdemos el derecho a la autodeterminación, no perdemos el derecho al libre ejercicio de nuestra sexualidad, no perdemos el derecho al acceso al placer, ¿no? Que es uno de los derechos humanos también. Entonces, el acceder al placer, por supuesto que nos va a llevar a una calidad de vida también, ¿no? Es parte fundamental de nuestra vida humana, la sexualidad. Desafortunadamente,
desafortunadamente, como lo decía también en un principio, después del diagnóstico, y si tienes la mala suerte de toparte con la vieja escuela médica, pues te van a poner como muchas restricciones, ¿no? Van a querer prevenir nuevas transmisiones a partir del miedo que dan en ese momento, en cuando te están dando el diagnóstico. Entonces, todos estos prejuicios, yo siempre los he dicho, ¿no? Los prejuicios se quedan fuera de la cama. Dentro de la cama debe de haber consenso, ¿no? Eso es verdad. También es verdad que las personas con VIH tenemos el derecho ganado, y ganado me refiero a la lucha social en estos 35 años, el derecho a callar, el derecho a guardar el diagnóstico como mejor nos convenga y como sintamos la seguridad o cuidemos nuestra integridad, ¿no? ¿Con qué me refiero con esto? Lamentablemente, este prejuicio por parte de muchas personas que desconocen totalmente, por ejemplo, esta parte de indetectable, intransmisible, que desconocen, por ejemplo, las normas mexicanas que salvaguardan la confidencialidad de las personas que viven con VIH, ¿no? Que prohíbe la discriminación, toda esta política pública, pues a veces el desconocimiento de también cómo son las transmisiones exactamente o cómo se hace una transmisión del virus de cuerpo a cuerpo. A veces pareciera que las personas sin VIH y prejuiciosas allá afuera exigen a las personas con VIH tener que revelar el diagnóstico todo el tiempo, ¿no? Para entrar a trabajar debes de revelarlo, para entrar a estudiar debes de revelarlo, para vivir en esta casa y alquilarla tienes que decirlo, ¿no? Para tener una vida sexual, si quieres estar conmigo, si te conozco en alguna, no sé, en el baile, si te conozco en alguna aplicación, quiero estar contigo, relacionarme sexoafectivamente o sexualmente, pareciera que estamos obligados, pero eso no es cierto, ¿no? No solamente porque en realidad es que no somos responsables de la salud de la otra persona. Cada quien es responsable de su propio cuerpo. Y así como yo decido guardar mi diagnóstico, para mí, todas las personas que quisieran involucrarse conmigo tienen todo el derecho de pedir el uso de un condón, por ejemplo, ¿no? Claro, habrá casos en donde el uso del condón no sea posible, como en el caso de una violación, abuso sexual, y eso ya es otra historia, y eso ya es un agravante de la primera violencia, ¿no? Pero, bueno, más o menos así es como las barreras de la vida sexual de una persona con VIH, ¿no? Siempre está como ese miedo, ese temor de, híjoles, quiero estar con la persona, pero tengo miedo a compartírselo. Bueno, si tienes miedo a compartírselo, seguramente no es la persona adecuada para estar, porque si tienes miedo de compartírselo es porque has notado que posiblemente su reacción va a ser negativa. Siempre hay que cuidarnos a nosotros mismos, nosotras mismas, valorar si el espacio es seguro, si la persona va a reaccionar adecuadamente y si no, adiós, no vale la pena. La sexualidad es para disfrutarse, ¿no? Totalmente de acuerdo. Un espacio de confianza y cuidado. Y consenso. Feco, Claro. ¿quieres agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta tú? Sí, bueno, igual yo siempre voy a hablar como un poquito más sobre mi experiencia, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con lo que decía Raúl, ¿no? Siento que al momento que nosotros se pone encima diagnóstico positivo en VIH, al parecer se nos adjudica también socialmente la responsabilidad sobre las personas que aparentemente viven sin VIH, porque no podemos, incluso si no hay un test de por medio reciente, hacer tal afirmación. También en relación con el uso del preservativo, ¿no? También prácticamente como que se nos tilda o se nos estigmatiza de que siempre nuestra vida sexual va a ser con preservativos y alejándonos de ciertas prácticas sexuales que muchas personas podrían considerar de alto riesgo, ¿no? No sé, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando se maneja un discurso punitivo en el que a las personas con VIH nos dicen que sí o sí es nuestra responsabilidad usar condón para proteger a los demás, ¿no? Para proteger a los demás. Y digo, yo en lo personal trato de transformar al menos en mí o con la gente que me encuentro ese discurso de yo no uso preservativo para cuidar a los demás. Yo uso preservativo para cuidarme a mí
de otras cosas que puedan suceder. Eh, y por lo general cuando se menciona cuando se menciona el hecho de que nosotros no somos responsables de la salud sexual de los demás, se nos tilda de irresponsables, se nos tilda de gente que está orillando o casi intentando, te lo digo porque me lo han dicho, cometer un delito de salud contra alguien más. Entonces, por ejemplo, cuando uno menciona que no es responsable de la salud sexual de los demás, no significa que no vas a usar preservativo. Más bien tiene que ver con el enfoque, como lo decía previamente. Yo uso un preservativo para cuidarme a mí y por ende, como efecto colateral, al usar preservativo estoy cuidando a los demás, pero no es el enfoque principal, porque el enfoque principal, al menos para nosotros, las personas que vivimos con VIH, somos nosotros mismos y nuestra propia salud sexual. Eso. Muchas gracias. Eso, exactamente, ¿no? Como aprender a concientizar y comunicar es como la base de todo. Bueno, ligado a esto, se ve que hay lugares, bueno, lo voy a hacer en forma de pregunta para que no suene tan extraño. ¿Existen espacios en donde te obligan a someterte a hacer la prueba de detección del VIH o declarar que se vive con VIH o con SIDA? Hacer una prueba voluntaria están violando un derecho. Y sobre todo, también, o sea, como hablando de esto, quisiera también, Raúl, que nos comentaras la importancia también de hacerse una prueba, ¿no? Como por voluntad. Sí, eso es algo bien importante y que sucede muchas veces. Cuando yo me refiero a las violencias en lo laboral, ¿no? Cuando una persona quiere ejercer su derecho al trabajo, muchas veces se encuentra con este tipo de barreras. Pues diría simplemente, bueno, pues no digas que tienes VIH y ya. Desafortunadamente todavía te sigues encontrando algunas empresas que ilegalmente en México, al menos, incluye la prueba de detección de VIH dentro de una serie de estudios generales que te hacen antes de la firma de un contrato. Muchas veces sin ni siquiera decirte que va incluida la prueba del VIH. Así como sucede, para ejemplificar, también sucede el tema de pruebas de embarazo. Muchas veces antes de contratar a una mujer o a un hombre trans, en este caso, para acceder al trabajo, les hacen pruebas inclusive de embarazo, ¿no? Igual sucede con el tema de VIH, ¿no? Te hacen una prueba, llegas, pasa la entrevista, todo pareciera que todo va muy bien, entonces pues te emocionas y todo, pero de pronto llegan los estudios y justo antes de la firma te dicen que la vacante ha quedado cerrada, porque obvio, claro, la empresa no es boba como para decirte no te estoy contratando porque te hice un estudio de VIH sin que te dieras cuenta y salió positivo y no me quiero aventar el paquete como empresa o no quiero que pongas el riesgo a mis otros empleados, ¿no? O no quiero que me vayas a generar un costo adicional por contratarte. Entonces, es una práctica más común de lo que podemos imaginar. Es súper común, nos la encontramos todo el tiempo. Nosotros trabajamos en varias plataformas y organizaciones civiles en México que trabajan la agenda de VIH. Una de ellas es la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes con VIH, y nos llegan un montón de casos de esta situación, ¿no? Por la que se atraviesan muchas personas, especialmente, pues, o al menos la población con la que más trabajamos son jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces, realmente es vergonzoso y triste que las juventudes, ya de por sí, en un panorama altamente precario, como lo es el día de hoy, ¿no? Al que enfrentan muchos jóvenes con pocas oportunidades de desarrollo, pocas oportunidades del empleo, pocas oportunidades inclusive para acceder a la educación, ¿no? Todavía toparse en que, bueno, quizá un trabajo prometedor, pero llegas y te topas con que te van a hacer la prueba, ¿no? Algunas empresas todavía tienen el descaro de decirlo. Esto es totalmente ilegal, por supuesto, y se puede denunciar en los espacios adecuados y se puede proceder. Pero lamentablemente también existen dos cosas: la falta de cultura de denuncia, por un lado, pero otra también es de que se teme por posibles represalias. Un chico de 21 o 23 años que vive con VIH y no lo contratan por esa situación, probablemente en su casa tampoco sepan que tiene VIH. No sé, su familia.
ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, se va a ir del botado del trabajo que nunca le dieron, pero tampoco es como que vaya a ir a la familia a contar, ¿no? Entonces, ese tipo de características en esas situaciones, pues favorecen para que no se anime o no se busque hacer la denuncia correspondiente. Pasa muy seguido. Y bueno, por otro lado, pues sí, la verdad es de que en lo general no existe una cultura de detección oportuna. Pocas veces acudimos a realizarnos una prueba de VIH, ¿no? Debe ser entre 6 y 12 meses que una persona se haga la prueba, dependiendo justo si sabes que has tenido alguna práctica de riesgo, pues se recomienda que sea cada 6 meses, ¿no? Si tienes una vida sexual activa, al menos o máximo en tiempo ocurrido 1 año, ¿no? Pero eso desafortunadamente no sucede. No sucede y es por eso tan importante y fundamental el trabajo que muchas organizaciones civiles hacen en México en cuanto a la promoción para la detección oportuna. Entonces, pues siempre lo he dicho, ¿no? Es mejor hacerse la prueba, saberlo y poder ingresar inmediatamente al tratamiento antirretroviral, un tratamiento integral que te permita no estar en riesgo ante el desarrollo de un posible síndrome, ¿no? O el daño a tu sistema inmunológico. A mí me gustaría ligar esto con la prevención, porque creo que con lo que han dicho depositamos la responsabilidad a las personas que han sido diagnosticadas, pero nosotras y nosotros no acabamos tampoco de hacernos responsables de nuestra sexualidad. Sí. Bueno, en cuanto a la prevención, también es una realidad bien cruda, ¿no? O sea, yo podría pararme acá y decir, bueno, es que sí, tienen todos los adolescentes, todos los jóvenes, todas las personas, hombres y mujeres, tienen que ir a solicitar sus insumos de prevención, llámense condones, llámese lubricantes, ¿no? Porque, bueno, menciono el lubricante porque el lubricante es un insumo de prevención que tiene ciertos niveles de efectividad para evitar la transmisión del VIH, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, la ruptura del condón. Entonces, dentro de los kits de prevención siempre viene el condón, siempre viene el lubricante y la información básica, ¿no? Entonces, pero yo si podría está como pararme acá. satanizada la sexualidad, entonces no llega bien esa información. Exactamente, ¿no? Y aparte la accesibilidad, o sea, no es lo mismo, como lo decía, una persona que no está, bueno, depende de dónde vengas también, ¿no? O sea, muchas veces los adolescentes, ¿no? Se topan con una negativa inmediata, quieren acceder al condón y les dicen, no, estás muy joven, tú no deberías de tener relaciones sexuales, vete para tu casa y todo. Pero bueno, sabemos que el promedio de inicio de vida sexual en el país es de los 12 años. Desde los 12 años hasta los 18 años que ya puedes, digamos, tomar decisiones y que no requieres la presencia de padre, madre o tutor para acceder a los servicios médicos, todo ese tiempo tú estás en una alta vulnerabilidad, porque la vida sexual se va a empezar, o sea, no hay de otra. Lo que se tiene que hacer es acompañar esas decisiones para que sean asertivas y no estén en una clandestinidad que puedan generar un riesgo mayor. Muchas gracias. Ahí tu gatito nos vino a saludar. Qué bonito. ¿Qué diferencias existen entre el trato hacia una mujer o un hombre con VIH? ¿Es igual? ¿Existen violencias orientadas hacia uno u otro género o alguna identidad sexual? Sí, por supuesto. Bueno, me encantaría que en algún momento pudiera estar alguna compañera que pudiera hablar más sobre su perspectiva y justo como las principales barreras a las que se enfrentan, pero sí es una realidad que en un país altamente machista, misógino, para una compañera, una mujer, enfrentarse todavía a un diagnóstico de VIH, pues se suma a las múltiples barreras a las que se va a tener que enfrentar, no solamente por el sistema ya patriarcal en el cual ya estamos, sino aparte un diagnóstico de VIH que tiene un montón de estigmas cargados, que muchos de ellos tienen que ver directamente con la sexualidad. Entonces ahí es donde entran montones de prejuicios y si ya tenían el camino complicado,
Entonces, un diagnóstico a VIH, por supuesto que viene a empeorarlo más. Y aquí yo quisiera aprovechar este punto también para compartir que el trabajo que están haciendo las compañeras en América Latina en cuanto a la respuesta al VIH es fenomenal, ¿no? Es extraordinario que están comenzando a retomar la agenda de VIH. Y esto lo comento por lo siguiente, ¿no? Desde la llegada del VIH a los tiempos, siempre se había caracterizado de que desde lo comunitario, quien estaba presente trabajando en la respuesta ante la pandemia, siempre eran hombres gays, ¿no? Como los colectivos gays, los colectivos de diversidad sexual, pero hoy día es que también las mujeres han empezado a tomar las banderas de estas luchas sociales, que incluyen también la de responder ante la pandemia del VIH, ¿no? Muchas gracias. Volvemos a lo mismo, se cruzan los temas y creo que también es importante lo que estás haciendo, que es reconocer el trabajo de estas compañeras. A veces doblemente se invisibiliza, creo. Vayamos a esta pregunta que nos sitúa como en un tiempo, en el tiempo en el que existe otra pandemia. Se han compartido algunas notas relacionadas con el COVID de personas con VIH. Entonces, yo tengo algunas dudas. En general, ¿cómo se maneja realmente la información a través de los medios con temas relacionados a estos casos? ¿Realmente es confiable o hay como también algunas cosas raras? ¿Cuáles son los medios por los que podríamos mantenernos debidamente informados? ¿O se distorsiona también la información? Claro, bueno, en cuanto al binomio VIH-COVID, ¿no? ONU-SIDA, esta agencia de Naciones Unidas que trabaja acciones ante la pandemia de VIH, nos habla mediante un comunicado reciente que hay una serie de investigaciones sobre si realmente una persona con VIH se enfrenta a una mayor vulnerabilidad ante la presencia del COVID. Y no, la conclusión es que hasta el momento no se tiene evidencia que pueda llevarnos a pensar que una persona con VIH está en un mayor riesgo ante el COVID, siempre y cuando esta persona se encuentre bajo control y tratamiento. Por eso es tan riesgoso que una persona no haya tenido una detección a VIH, lo tenga y que su cuerpo, que su salud esté en determinado riesgo y que se pueda enfrentar ante el binomio, ¿no? Ante un contagio directo por COVID. Ahí sí habría un riesgo. Mientras tanto, las personas con VIH controladas y en tratamiento adherente necesitarían tomar las mismas medidas de cuidado que cualquier otra persona en población general. En México, de acuerdo a las informaciones oficiales que ha lanzado el gobierno de México por medio de la Secretaría de Salud, había 5 personas que habían muerto a causas relacionadas por complicaciones al COVID y que tenían también un diagnóstico a VIH. Pero también lo que se sabe, ¿no?, es que estas personas no estaban totalmente adheridas a su tratamiento antirretroviral. Entonces viene a confirmar lo que ONU-SIDA acababa de sacar días atrás mediante su comunicado, de que una persona, si no está en tratamiento antirretroviral para mantener en control al VIH, sí puede estar en una mayor vulnerabilidad. De lo contrario, no. Las medidas de prevención tienen que ser exactamente las mismas comunes que los demás podrían tener. En cuanto al acceso a la información, pues es limitado. Pareciera que la parte mediática que ha acompañado y atendido la pandemia del COVID, pues se ha completamente enfocado, ¿no?, a cubrir COVID, dejando un montón de causas y de otras luchas sociales y de otras características y de otras intersecciones que también van de la mano con la propia salud, ¿no?, como es el VIH, pues sí se han visto mucho más limitadas que antes. Vemos en redes sociales, en medios de comunicación, que todo está abordando COVID. Entonces, por eso
tan importante el trabajo que viene haciendo tanto la red de jóvenes con VIH en México como otras redes en Latinoamérica u otras organizaciones civiles que trabajan VIH para pues no dejar de lado, ¿no? La prevención del VIH tiene que estar en todo momento, inclusive en plena contingencia como la estamos viviendo ahora. La vida sexual en el quédate en casa, la vida sexual sigue en la casa, ¿no? Entonces esas medidas se tienen que seguir igual. Qué importante es como hablar de estos temas y sobre todo como verlos en un contexto, ¿no? Que dices justamente traerlos y que no todo sea COVID, COVID, COVID. ¿Cuáles serán los retos para la comunidad con VIH después del confinamiento? Hablando por México. Sí, hablando por México. Nuestros sistemas de salud pública en el país han implementado una serie de medidas y acciones para salvaguardar la salud de las personas con VIH, ¿no? Una persona con VIH tiene que estar constantemente acudiendo a sus citas médicas y a surtir sus medicamentos antirretrovirales. O sea, es decir, cada mes yo tengo que ir a farmacia de mi clínica, llámese Seguridad Social, llámese INSABI, llámese ISSSTE, etcétera, Sedena, Sistema de Salud de Pemex, todos estos sistemas de salud que en México existen públicos, tenemos que ir muchas veces cada mes, ¿no? Entonces, eso es hasta complicado y muy cansado con COVID o sin COVID, ¿no? Afortunadamente, un par al menos de estas instituciones, por lo menos las principales que atienden a una mayor cantidad de personas positivas en el país, han implementado medidas de seguridad. Por ejemplo, que ya no tengas que pasar por tu receta médica al consultorio o que tengas que pasar a los pasillos de la clínica, sino que ya vas directamente a la farmacia y ahí te surten, ¿no? Esto con la finalidad de que pases la menos cantidad de tiempo fuera de casa y regreses a casa de manera segura. INSABI, por ejemplo, que son las clínicas Condesas acá en Ciudad de México, las clínicas Capacits en el resto de la República, igual han implementado en algunos estados que vas por tu medicamento mensual, pero te dan lo de 2 o lo de 3 meses, con la idea de que en 3 meses ya no salgas. Entonces, todas estas medidas, ¿no? De seguridad, de prevención, nos han venido muy bien a muchas y a muchos, ¿no? No solamente por el hecho de que estás ante un menor riesgo de contagiarte de COVID, sino que es algo que veníamos deseando y esperando desde mucho tiempo atrás, ¿no? El no tener que estar yendo cada rato, ¿no? El no tener que pedir permiso en el trabajo para tener que irte por tu medicamento, ¿no? El tener que avisar en tu escuela o perderte clases porque tienes que ir por tu medicamento, el tener que inventarte otro pretexto con la familia para decirles que vas a ir a X lugar cuando en realidad vas por el medicamento, ¿no? Y estoy hablando de casos en donde no has compartido tu diagnóstico, ¿no? Donde sí lo has compartido, seguramente hay menor problema. El tema es de que estas medidas que se implementan ante la contingencia de COVID, pues a muchas y a muchos, como decía, nos ha venido súper bien. ¿Qué sigue después de la contingencia? Pues va a venir una regularización paulatina, ¿no? En donde vamos a poder empezar nuevamente a nuestras actividades que veníamos haciendo día con día, pero yo esperaría, o la mayoría esperaría, de que estas estrategias, como las está implementando el IMSS o el INSABI, mediante clínicas Condesas o Capacits, puedan quedarse, ¿no? Porque entre menos hagas ir a una persona al consultorio, vas a estar beneficiando la calidad de vida de esa persona. Estamos de acuerdo. No tener que estar dejando tu tiempo, tu día a día por ir por unos medicamentos, ¿no? Yo siempre he dicho esa parte. O sea, yo tengo 12 años con diagnóstico VIH. De los 12 años, unos 10 años me la he pasado cada mes acudiendo como a los centros médicos. Entonces, yo creo que muchas y muchos compartirán conmigo justo esto, ¿no? Que entre menos nos hagan ir a estos espacios, pues mucho mejor, ¿no? O sea, se ve directamente beneficiada la capacidad de adherencia al tratamiento, nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles de estrés, pues van a bajar y todo va a ser más óptimo.
Raúl, a mí me gustaría hacerle una pregunta a los dos. ¿Qué importancia y qué alianzas tendrían que tejerse con toda la población para poder llevar esto? Creo que todos somos responsables y qué es lo que podemos hacer juntos. Paco. Después de ti, Raúl. Ok. Pues sí, sí, justamente como lo comentas, Itzel, el involucramiento de toda la sociedad en general es bien importante, ¿no? Desde la parte académica, desde la parte institucional, la parte legislativa, la parte de quienes ven los temas de crear políticas públicas favorables para todas y para todos, la parte laboral también, el derecho laboral, la parte de las iniciativas privadas, qué o cómo se están involucrando para poder llegar a una generación libre de SIDA o libre de muertes relacionadas por VIH, ¿no? Llegar a un país libre de estigma y discriminación, por supuesto que solamente va a ser posible cuando todos los sectores de la población estén involucrados. Y para también involucrarse a la respuesta, pues como lo venía diciendo, es bien importante reconocer pues a la diversidad, hablo de la diversidad sexual, hablo de la diversidad de género, ¿no? Si queremos hablar de VIH, si realmente queremos tener un alto compromiso para llegar a una generación libre de SIDA, tenemos que comenzar a hablar de las diversidades sexuales, de las disidencias sexuales, de qué es lo que está ocurriendo en casa, qué es lo que está ocurriendo en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, y a nosotros mismos, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, no podemos hablar de llegar a una generación libre de SIDA si queremos callar y nos negamos a reconocer que existe esta diversidad sexual, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo apostaría. Todos los sectores involucrados, organismos de cooperación internacional, etcétera. El reconocer esta parte, y esa es la tarea más difícil que yo creo, ¿no? Sí, bueno, igual, eh, yo creo que una de las cosas que podrían suceder a través del acompañamiento de todos los demás sectores, que no son las personas que viven con VIH, es también acercarse a la información y a la apertura hacia el diálogo, porque bien lo mencionaba Raúl al final, ¿no? Si no hablamos de VIH, si no le damos el espacio a las personas que viven con VIH, de hablar sobre el VIH, porque muchas veces también somos callados con ciertos discursos, como si no valiera la pena hablar de VIH porque ya los medicamentos ya nos tienen bien, porque ya los medicamentos ya estamos controlados, entonces no tenemos por qué hablar de VIH si todo está bien, ¿no? Entonces, ese es el discurso que muchas veces con el que se nos intenta pausar cuando intentamos hablar de VIH. Entonces, yo creo que una de las formas importantes es el acompañamiento tanto sensible como empático hacia las personas que vivimos con VIH y hablar de salud sexual y hablar de salud reproductiva y hablar de ITS y hablar de VIH en específico, porque nunca nos vamos a poder cuidar de aquello que no sabemos que existe o cómo existe o por qué existe o mediante qué formas de transmisión específicas son las que se pueda, porque mientras vivamos en la ignorancia, mientras vivamos en la desinformación, vamos a abogar y a vivir en el estigma y en el prejuicio y en la discriminación. Qué importante es la educación en nuestros momentos adecuados en la vida. Bueno, yo quiero recordarles a las personas que están escuchándonos que pueden dejar sus comentarios y preguntas y dudas y nosotros
algunas les daremos lectura, las que hagan en estos momentos, y si tienen alguna otra duda, pues podremos ir resolviéndola poco a poco. Para cerrar un poco, ¿qué logros ha tenido la comunidad con VIH? Y también si existen espacios de apoyo para las personas de VIH. Mencionaste ya algunos. Si quieres mencionar algunos otros, está muy bien. Hay albergues a los que puedan acudir en este momento en caso de requerirlo, y las instituciones de apoyo que existen, si quieres, no las digas todas porque pueden ser muchas, sino lo que podemos hacer es que tú las hagas llegar y nosotros compartirlos en las redes sociales tanto de Borderline Teatro como en Una Teatro, y así acotamos como... Claro que sí. Sí, con gusto les podemos hacer llegar como información, sobre todo fuera de la Ciudad de México, ¿no? Como los estados, en las zonas fronterizas. FECO nos va a poder ayudar mucho con alguna información relacionada a espacios de acompañamiento y contención a personas con VIH de Argentina, por ejemplo, o de otros países de la región latinoamericana, ¿no? Es bien importante el poder comunicar dónde quedan estos espacios para que quienes puedan ver este programa se puedan acercar. Y bueno, yo quisiera hablar aquí para responder un poco la pregunta, ¿qué es lo que hemos ganado? Hemos ganado mucho. Hoy día no se vive la pandemia o no se responde a la pandemia de la misma manera en como se hacía a principios de la década de los 80s, ¿no? En donde las dinámicas eran bien distintas, donde los gobiernos todavía no tenían claro, todavía no garantizaban el acceso a los tratamientos. Literalmente las personas con VIH morían porque no había opciones para atenderse, ¿no? Medicalizarse. Hablo por México y hablo por la mayoría de los países del mundo. Hemos ganado mucho, hemos avanzado mucho porque creo yo que las personas con VIH y estas organizaciones civiles, redes de personas con VIH, colectivas, espacios, han ganado terreno en la participación y en el involucramiento al momento de crear política pública, programas sociales y al momento de legislar, ¿no? Y eso es bien importante, el ejercicio de nuestra ciudadanía, el reconocernos como seres o actores políticos, tomadores de decisión, en donde llevamos lo personal, donde llevamos nuestras propias vivencias, experiencias como personas con VIH hacia lo político. Importante. Y estos espacios que hemos ganado y esos derechos que hemos ganado, como el derecho a la confidencialidad, para que nadie tenga el derecho a venir y exponerme en frente de la sociedad, de las escuelas, etcétera, en donde nuestra integridad quedaba totalmente vulnerabilizada porque ibas a quedar expuesto a una mayor violencia, ¿no? Estos derechos a la confidencialidad, el derecho al trabajo, el derecho a discriminación, el derecho a callar, el derecho a la sexualidad libre y plena, son derechos ganados por las luchas sociales de muchas agendas, pero hablando por las personas con VIH, pues, de quienes han estado estos 35 años ahí al frente. ¿Qué hemos ganado o qué me tocó ver que se ganara? Yo hago parte, como decíamos en un principio, de la Red Mexicana de Jóvenes Adolescentes con VIH, que tiene 7 años ya trabajando en el país. Se fundó en el año 2012 con el propósito de que las juventudes con VIH comenzaran a vivir procesos de formación y capacitación en la defensa y procuración de los derechos humanos, pero también en crear mecanismos para eliminar todo estigma y discriminación asociada. Entonces, durante estos 7 años hemos avanzado y hemos avanzado enfrentándonos a un montón de barreras, como una de ellas y la principal, las visiones adultocentristas, ¿no? El que no reconocían a las juventudes con la capacidad necesaria de tomar sus propias decisiones, de trabajar y liderarse con autonomía, de conquistar espacios de toma de decisión a nivel local, estatal, nacional, global, inclusive en las agendas globales para el desarrollo, en donde las juventudes hoy día tienen una presencia notoria, en donde esta perspectiva de juventud ya es una realidad, no solamente en algunas regiones, en algunos estados,
sino también en algunas garantías como tratados y acuerdos internacionales para el desarrollo, en donde en el caso de México en muchos se encuentra suscrito, que son acuerdos altamente progresistas, acuerdos de alto reconocimiento en la diversidad plena de las personas, hablando desde la diversidad sexual, por supuesto, y pues la red ha acompañado muchos de estos a lo largo de este tiempo. Hoy son más de 535 jóvenes adheridos a esta plataforma en distintas partes de la República, desde el norte hasta el sur, ¿no? Frontera Chiapas-Guatemala. Tenemos los capítulos, que son estos, así les denominamos capítulos a los grupos estatales, que no les podríamos llamar grupos de autoapoyo, sino más bien como grupos de formación política y de incidencia, ¿no? Ese tipo de espacios hemos ganado en toda la región latinoamericana. Los últimos 10 años ha dado giros gigantescos en cuanto a cómo se respondía ante la pandemia. Y eso es bien importante reconocer. El acceso a la innovación, el acceso a las nuevas tecnologías, como es, por ejemplo, el PrEP, que es este medicamento, pastilla que una persona sin VIH, pero que sí está en un alto riesgo de contraerlo, puede tomarla todos los días, ¿no? Y de forma adherente, se disminuye hasta un 99% la probabilidad de adquirir el VIH, ¿no? Entonces eso es bien importante también. México todavía no garantiza el acceso al PrEP a nivel nacional, pero existen protocolos de estudio en la Ciudad de México, en donde las personas que tienen una alta vulnerabilidad de adquirirlo pueden acercarse y ahí pueden iniciar su proceso, igual que en Puerto Vallarta, igual que en Guadalajara, ¿no? Me parece que en Mérida también está próximo. Entonces, este acceso a las tecnologías, pues tampoco es como que lleguen de la nada, sino que también es el resultado de un montón de exigencias sociales, ¿no? De poder tener otras opciones para prevenir el VIH, el acceso a la innovación, es un derecho el acceso a la tecnología. Entonces, pues ese tipo de cosas hemos avanzado por acá. Y que se tendrá que seguir avanzando para todos los grupos que mencionaste en un inicio, ¿no? De esos posibles escenarios. Feco, hay muchas flores para tu texto, que es muy bello. Muchas gracias por compartirlo. En los comentarios lo han dejado. Y Raúl, creo que parte de estos logros, estas iniciativas, estas alianzas, podríamos mencionar también una campaña que inició justo hoy. ¿Nos podrías hablar un poco de ella, de Cura Ya? Si estoy en lo correcto. Qué padre, estaba esperando este momento. Bueno, la Cura Ya en realidad nace como un movimiento latinoamericano y no nace hoy. Ya tiene varios años dando vueltas por la región y pues muchos se preguntan, bueno, ¿a qué te refieres o a qué se refieren con la Cura Ya? ¿A quién le estás dando el mensaje, no? En realidad no tiene una persona o hacia un sector específico al este mensaje. La Cura Ya es una exigencia que se hace a los gobiernos, que se hace a las agencias de cooperación internacional, que se hace a las farmacéuticas, que se hace a los centros de investigación, que se hace a los gobiernos locales que crean política pública. Es una exigencia que se hace a la población en general. Creo que me estoy cortando. Ahí está. Te escuchamos. Te pasmaste un poco, pero la voz te escuchas. Ok. Y bueno, eso en general, ¿no? La Cura Ya es un posicionamiento empezó siendo desde las juventudes con VIH de Latinoamérica. Hoy día la estamos replicando y le hemos abierto un poco más. Están participando mamás de personas jóvenes con VIH, están participando hermanas, hermanos, vecinas, vecinos, compañeros de luchas de otras causas, están participando personas sin VIH, personas jóvenes y adolescentes que deciden llevar su diagnóstico a la visibilidad para decir, hey, acá estamos y estamos cansados de tener que tomar una pastilla todos los días. Exigimos mayor inversión mediante los gobiernos, mediante la iniciativa privada, hacia los centros de investigación, hacia las farmacéuticas, para que ya dejen de estar innovando y creando nuevos tratamientos
por supuesto con mejores calidades, mejor calidad, sin efectos secundarios, ¿no? Pero aún así ya no queremos la dosis diaria, ya queremos una cura clínica definitiva, pero también sabemos que esto no va a estar mañana, aún así no está vigente, pero también lo que gritamos y lo que exigimos es llegar a una cura social, ¿no? Ya no queremos más muertes relacionadas por VIH a causa de que la persona no quiso diagnosticarse a tiempo por miedo al rechazo. Ya no queremos más muertes porque el joven abandonó su tratamiento antirretroviral porque no quería que lo vieran en casa. Ya no queremos más muertes porque las personas abandonan el tratamiento, porque los servicios médicos no están respondiendo a sus necesidades y especificidades. No queremos más personas que tengan que enfrentar la discriminación todo el tiempo cuando quieran acceder a un trabajo, cuando quieran desarrollar sus aspiraciones, sus sueños de entrar a estudiar alguna carrera y que de pronto el miedo a que su diagnóstico se ha revelado porque quizá quien lo sabe también estudia ahí mismo. O sea, hay un montón de casos, un montón de historias que desafortunadamente se siguen viviendo, que siguen ocurriendo. Ese es el llamado a la cura ya, ¿no? La cura social, la cura clínica, el poder llegar a tener una vida satisfactoria, cuerpos libres, libres en ejercer su sexualidad plena, libres en pensar, en soñar, igual que una persona que no tenga VIH. De eso va la iniciativa. Esperemos que los próximos días se sigan sumando actores clave, que puedan sumar su fotito, ¿no? Con el mensaje de la cura ya, y que a estos sectores a los cuales estamos dirigiéndonos, pues volteen un poco y digan, hey, pues vamos a invertir más en esto. Muchísimas gracias. La cura ya es el video, bueno, la iniciativa es el video que vieron al principio. Entonces también les invitamos a ver sus redes sociales, y en estos momentos vamos a invitarlos a darles las conclusiones finales y sus redes sociales, donde pueden encontrarlos, y muchísimas gracias. Feco, tú. Sí, pues nada, a mí me pueden encontrar así como Feco Lozano en Facebook, y por ahí yo soy director de una compañía que se llama Teatro al Cubo, que así lo pueden buscar también en Facebook, Teatro al Cubo, y con Teatro al Cubo nosotros estamos haciendo recientemente teatro que tiene un enfoque relacionado con exponer y hablar sobre el VIH. Recientemente nosotros montamos una dramaturgia que a partir de textos de Mariana Iácono, Lucas Fauno y un servidor, Federico. Nuestro texto se llamó Vivo. Lo presentamos en Buenos Aires, pero estamos tratando de ver si lo presentamos fuera de Argentina. Y pues nada, les agradezco, chicas, chicos, chiques, la invitación, tanto a Nuna como a Borderline, y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Feco. Debo decir que yo, antes de conocer a Feco, vi el flyer de su obra y se me hizo muy interesante, y dije, creo que hay temas que no se tocan mucho en el teatro, entonces me metí a verlo, y ya después, como una semana después, lo conocí en persona. Dije, ¿por qué no has conocido? Era el de la obra. Raúl, tu conclusión y tus redes sociales. Claro, bueno, pues nada, mi conclusión yo creo que tiene mucho que ver con algo que ya estaba también diciendo hace unos momentos, que es conseguir haciendo el llamado al involucramiento de todas las partes, ¿no? El poder tomarnos el compromiso de reeducar a quienes tengamos en nuestro entorno para ir derribando todos estos prejuicios y estigmas que rodean a la infección, ¿no? Y que podamos ir construyendo un país incluyente, un mundo incluyente en donde quepamos todas, todos, todes en pleno reconocimiento a eso, y para llegar a ello es importante también la voluntad política, no solamente la buena intención
¿no? No solamente las acciones que pueden emprender las organizaciones civiles, los colectivos, las redes, las personas con VIH, sino una voluntad política de alto nivel, ¿no? Que los representantes de nuestros gobiernos locales, estatales, nacionales, realmente se comprometan para llegar a las metas. De acuerdo a la ONU, es un año en el cual ya no debería de haber muertes relacionadas por VIH y que ya no debería de haber discriminación en el mundo. No sé si vayamos a llegar a esa meta, pero estoy seguro que vamos a avanzar mucho si todas y todos y todes nos involucramos. Las redes sociales de la plataforma Emergentes, igual en Twitter, está como @emergenteslac, y la red social de la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes con VIH, en donde ahora mismo nos pueden seguir y pueden seguir esta campaña de la cura ya que inició el día de hoy, entre otras, como la campaña de La Pajarita Me Contó, que es una iniciativa que va a lo largo del país informando datos duros, informando cuestiones históricas en la respuesta al VIH desde los estados. Ahora mismo estamos en la región peninsular, sur-sureste del país, con datos bien interesantes, así que pueden seguir todas estas iniciativas y las próximas acciones que vayan a emprender los compas de la red jóvenes. En Facebook están como @redhop, J-O-V, POS, Red Hop POS, en Facebook, y o así, Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes con VIH, y en Twitter igual, como Red Hop MX. Cualquier cosa, ahí nos pueden estar encontrando. Perfecto, muchas gracias, y también las compartimos en nuestras redes sociales para que las tengan ahí a la mano. Nada, pues yo les daré las gracias por este hermoso programa. Hay muchas felicitaciones para ambos y para el texto de FECO. Entonces, cuando quieran ver los comentarios, ahí van a estar. Este programa se queda colgado. Síganos en nuestras redes sociales. Nosotros somos Nuna Teatro Contemporáneo y hoy es el cumpleaños. Hemos tenido muchos cumpleaños estos días y hoy es el cumpleaños de una mujer que ha colaborado activamente con Borderline. Es un importante miembro de Borderline y de Tejiendo Redes, que es un proyecto que también yo formo parte. Se llama Michelle Ayala. Feliz cumpleaños, Mich. Felicidades, Mich. A mí me gustaría concluir que espero que existan nuevos cielos posibles para poder andar libres, en donde nuestros vuelos y nuestras historias se vivan con menos etiquetas y podamos encontrarnos de otra manera en esos nuevos espacios que podamos construir. Les agradezco mucho, Peco, Raúl, todo este trabajo, todo este interés, toda esta lucha, porque independientemente de si tenemos VIH o no, yo les agradezco que pues estén haciendo visible lo invisible, y creo que es como un zarandeo precisamente de salir de nuestras jaulas y salir de nuestros miedos. Y pues ya a nosotros nos pueden encontrar como Borderline Teatro en redes, y Fabs, te toca invitar para la próxima emisión y yo doy los agradecimientos. Bueno, el lunes regresamos con otro tema, que es violencia obstétrica, a las 8:30, también por Borderline Teatro y por Nuna Teatro Contemporáneo, y nos van a acompañar Marian Mancilla y Lila Guerrero. Y me gustaría agradecer mucho a Camel Perea, que tuve la oportunidad de conocerle virtualmente, gracias a Raúl, que es quien nos compartió su música, bueno, que también es de Hugo Morales Sendejas. Es de ellos dos la pieza con la que abrimos esta transmisión, y agradecerle a Gus, que siempre nos está apoyando en la cuestión técnica, y a Ricardo Martínez con sus ilustraciones con las que le explotamos, que las tenga a tiempo. Y creo que son esos los agradecimientos. Gracias a ustedes por estar aquí,
y espero no estar olvidando a alguien. Y ya, adiós. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Vamos a volver a transmitir el video de La Cura Ya. Vamos a cerrar. Adiós. Tengo 31 años y llevo esa misma cantidad de años viviendo con VIH. Para mí la cura es que el virus ya no esté en nuestro cuerpo y que tanto mi vida como la de otros millones de personas no dependan de medicamentos costosos, sino que también estén libres de políticas públicas que violentan nuestro derecho a vivir una vida libre y digna. No necesariamente significa el fin del estigma, porque este está sobre el patriarcado, el racismo y el clasismo y muchas otras cosas que apenas estamos comprendiendo y comenzando a responder desde lo que es la interseccionalidad. Para mí, de todas maneras, la cura significa honrar mi vida, la vida de Carmen Belén, mi madre, la vida de Mary, de Nid, de Estrella y otro millón de personas que estuvieron y ya no están, quienes estamos y quienes vendrán. Para mí la cura es vivir sin miedo, es vivir una sexualidad libre de prejuicio y discriminación. Para mí la cura es también dejar de tomarse pastillas todos los días. Para mí la cura también representa el llegar a una generación libre de SIDA y libre de muertes relacionadas. Hace 5 años que vivo con VIH y desde entonces para mí la cura del VIH no tiene otra descripción, no tiene otra definición más que la desaparición del virus de mi cuerpo. Para mí la cura del VIH es dejar de tener al virus corriendo por mis fluidos corporales. Para mí la cura del VIH es también recuperar autonomía y libertad, dejando de tener que depender de medicaciones, de pastillas, para poder vivir y para poder sobrevivir en algunas ocasiones. Bueno, para mí la cura del VIH es dejar de vivir bajo un régimen estricto de pastillas de por vida, es dejar de tomar la pastilla en el mismo horario y ser adherente, es dejar de ir al hospital cada mes, cada 2 meses o 3 meses para recoger nuestras pastillas, pasar por citas, ir al infectólogo. Es también que el personal de salud no nos violente al momento de que decidimos ser madres y suframos de violencia obstétrica. Es dejar de estar continuamente, para las personas que no son visibles, enclaustrados, de repente el no decir su diagnóstico abiertamente por el miedo al que le dirán. Para mí la cura es aprender a vivir con lo que te pasa, aprender que puedes tener una pareja, aprender que puedes seguir estudiando, aprender que puedes tener todo el nivel de independencia que sí decías y aprender que hasta puedes tener un gato. Quiero la cura científica del VIH. También quiero y espero la cura social, donde ya no exista más estigma, desinformación ni discriminación. Pero sé que con eso no basta, porque está en juego nuestro cuerpo, nuestra salud integral debido a los efectos secundarios de la medicación. No quiero vivir atrapada dentro de los tratamientos el resto de mi vida. No quiero la toxicidad en mi cuerpo. No quiero estar indetectable como consecuencia de la toma estricta de la medicación. Es que para mí es esencial encontrar la cura médica del VIH, porque de esta manera es en la cual vamos a erradicar la epidemia a nivel mundial. Para mí, la cura del VIH representa un cambio en la manera en cómo experimentamos la infección en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en prácticamente todo lo que hacemos, que permita por lo menos 3 cosas: reducir el estigma, detener las nuevas infecciones y detener la replicación del virus en nuestros organismos. Mujer perfecta, probó hombre, probó de todo, hasta se cambió de nombre. La mujer perfecta se llama Cristal, es tan perfecta que tiene manzana de Adán. Si es que me mira algo de ella, serecta, si me descuida, seguro me penetra. De un solo día, de tan solo 2 lugares, la felación y sodomía son sus especialidades. Compartimos el amor en su departamento y un terrible Dios nos desterró por ignorar sus mandamientos.